Bienvenidos, saludos cordiales a todos. Hoy vamos a estudiar dos de los métodos de simplificación de funciones lógicas más conocidos. Son los mapas de Carnot y el método de Quine-McCluskey para el diseño de circuitos combinacionales. Los mapas de Carnot son otra forma de representar el comportamiento de un circuito lógico digital, además de la función lógica y de la tabla de verdad, y que, como veremos más adelante, permitirá también simplificar las funciones con el objeto de tener los circuitos más simples, o mejor dicho, con el menor número de puertas lógicas básicas del álgebra de Boole. Aquí tenemos en la figura dos ejemplos, uno para dos señales de entrada, dos variables, en la cual el mapa de Carnot es una tabla de doble entrada, en la cual hemos representado los valores superados en azul para A y B, 0 y 1, en lo cual es muy fácil identificar las casillas que representan cada uno de los cuatro casos de la tabla de verdad, es decir, la casilla número 0, primer caso, la número 1, segundo caso y así sucesivamente. Situamos los valores, por tanto, de la tabla de verdad, 0 y 1, que según corresponda, en esas casillas, y es muy sencillo, es un caso muy sencillo, a partir de bien de la tabla de verdad o bien del mapa de Carnot, obtener el circuito correspondiente que implementa esta función lógica. Para tres variables, otras señales de entrada, hay 8 casos, que tenéis en la parte inferior izquierda, y el mapa de Carnot es un poquito especial. En este caso tenemos la señal A y luego B y C, que hemos agrupado para representar este mapa de Carnot con sus 4 posibles valores, 0, 0, 0, 1 y, atención, 1, 1, y después 1, 0, porque de esta manera garantizamos uno de los requisitos indispensables para construir un buen mapa de Carnot, y es que todas las casillas que compartan un lado, me da igual que sea por la izquierda, por la derecha, arriba o abajo, tienen que ser adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que diferenciarse en un único bit. Por esa razón, en los valores que ponemos de B y C, después de 0, 0 está bien, viene 0, 1, que es adyacente, luego no puede venir 1, 0, que sería el ordinal normal, por decirlo así, sino 1, 1, que es el valor adyacente a 0, 1, y luego 1, 0, que es adyacente a su vez a 1, 1. Esto lo que hace es obligar a que todas las casillas que vemos numeradas del 0 al 7 sean adyacentes naturalmente entre sí. Fijaos, la casilla 0 y la 1 son adyacentes porque se corresponden a dos combinaciones de las señales de entrada que se diferencian un bit, la 1 con la 3, fijaos en el orden que estoy nombrándolas, la 3 con la 2 es adyacente, pero luego también esa primera fila es adyacente con las casillas que forman la segunda fila, es decir, la 4, la 5, la 7 y 6 respectivamente. Podéis comprobar todos esos casos en la tabla de verdad que tenéis en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda. Para 4 variables tenemos 16 casos y, de nuevo, en este caso las variables A, B, C y D se distribuyen en este mapa de Carnot, esta especie de tabla de doble entrada, también de forma que garanticemos la adyacencia de las casillas. Así, los valores de A y B son 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. De esa manera, todos esos valores garantizan que las casillas adyacentes se diferencian en un solo bit. De la misma manera, C y D, como habíamos comentado en la figura anterior. Un ejemplo, partiendo de una función canónica, en este caso de tipo Minter, que tiene dos términos canónicos, como vemos en la parte superior izquierda, en la cual podemos sacar factor común ACD y aparece el producto ACD multiplicado por B más B negado, que es 1 y por tanto queda igual a ACD. También una expresión canónica se puede representar matemáticamente con el símbolo de sumatorio y especificando en decimal los términos canónicos. En este caso el término 11 y 15, que son en binario lo que representan ese conjunto, esos dos términos de 4 variables. Bien, a continuación vemos que en la parte de la derecha tenemos un mapa de Carnot en el cual puesto los dos únicos casos que se corresponden con los términos canónicos, los dos únicos casos que hacen 1 la función. En los demás casos son 0. Nos podemos fijar que en ese agrupamiento que he hecho de esos dos 1 lo que me está indicando es que la función es 1, porque si miro hacia la izquierda veo que en las dos casillas 11 y 15 de ese grupito que tengo ahí de dos unos, la variable A es 1. Sin embargo, la variable B cambia de valor. Luego, si valga lo que valga B, la función en esos dos casos vale 1, es que no depende de B. En vertical veo que esos dos unos comparten que C y D tienen que ser 1, 1.
Y de esta manera llego a la conclusión, por tanto, de que la función, o con este razonamiento, de que la función es el producto de A por C por D. Esta forma de razonar es muy importante porque me va a permitir luego aplicar correctamente los mapas de Carnot para simplificar funciones. En el segundo ejemplo, donde tenemos una función canónica con los términos 3, 7, 11 y 15, términos canónicos, ¿de acuerdo? También se puede simplificar aplicando propiedades de la álgebra, sin más que sacar factor común C y D. Veo que lo que me queda es un sumatorio de 4 términos, que la suma de esos 4 términos es 1, es decir, A negado por B negado más A negado por B más A por B negado más A por B es 1, por tanto queda aplicando esa propiedad de la álgebra queda igual a C por D, que es el circuito que tenemos en la parte inferior izquierda. Su mapa de Carnot es también un grupo de 4 unos, un 1 por cada término canónico, en el cual, si nos fijamos, es la casilla 3, 7, 11 y 15 la que forman esos 4 unos que al agruparlos, y los puedo agrupar según la metodología de construcción de los mapas de Carnot, porque ocupan posiciones adyacentes, y en ese caso lo que observo es que si miro hacia la izquierda veo que valga lo que valga A y B, en unos casos vale 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, la función vale 1. Así que si la función vale 1, valgan lo que valgan A y B, es que no depende de A y B la función. Pero en vertical sí, en vertical veo que todos los unos comparten o tienen en común que el valor de C y D es 1, 1. Por tanto, la función es C y D. Esta forma de razonar nos permite formalizar el método de construcción de mapas de Carnot, pero de forma correcta, de forma canónica. Fijaos, las reglas son, en primer lugar, debo seleccionar si voy a trabajar con los unos o con los ceros. Da igual, en realidad, hacerlo con ceros o con unos de la tabla de verdad. Supongamos que vamos a trabajar con unos, pero se podía hacer con ceros igualmente. Después construimos las celdas. Las celdas tienen que ser, las agrupaciones, quiero decir, perdón, tienen que ser grupos con un número de unos que sean siempre potencia de 2. No vale con que sean pares, y mucho menos impares. Tienen que ser un grupo de unos que sean potencia de 2. Y tienen que tener un aspecto rectangular o cuadrado. Esto como norma visual. Con algo más de rigor, diría que los unos que forman parte de un grupo tienen que ocupar casillas adyacentes de tal manera que si me sitúo en cualquiera de los unos, por ejemplo el grupo que está marcado en rojo, en la casilla número 12, puedo ir recorriendo o comprobando la adyacencia de todos los unos que componen ese grupo hasta volver al 1 original. Por ejemplo, de la 12 compruebo que la casilla número 13 es adyacente, de la 13 es adyacente con la 9 es adyacente con la 8 y la 8 de nuevo es adyacente con la 12, con lo cual ese grupo está correctamente formado, todos los unos ocupan casillas adyacentes, puedo recorrerlos comprobando la adyacencia todos ellos, y además tiene un aspecto de cuadrado, así que puedo afirmar que efectivamente es correcto. El grupo de dos unos es mucho más sencillo, le ocurre lo mismo, las casillas 6 y 14 son adyacentes y por tanto esos dos unos pueden formar un grupo también porque el número de unos es potencia de 2. De esta manera puedo razonar, y el último grupo que solamente contiene un 1, que también es potencia de 2, al contener un único elemento no va a ser posible simplificar, hacer que el término al que va a dar lugar sea simplificado. Va a tener las 4 variables que tiene la función. Fijaos, el grupo en rojo lo que me está diciendo es que la función vale 1, tanto si b vale 0 como si b vale 1. El grupo en vertical me está diciendo que vale 1 tanto si d vale 0 como si vale 1. Lo único que es común o que comparten todos los 4 unos, que es como si tuviera un 1 grande en ese grupo de 4 unos, es que A tiene que ser 1 cuando C es 0. Así que ya tengo el término A por C negado. El 1 grande que he pintado en azul, que ocupa esos dos unos de ese grupo en azul, lo que me está diciendo es que si miro a la izquierda, es A el que cambia de valor, no tienen valores distintos para cada uno de los dos unos. Lo que es común a los dos unos es que B vale 1 y en vertical que C vale 1 y que D vale 1. Por tanto, el grupo sería B por C por D negado. Y el último grupo, que es un único 1, como decía antes, no se puede simplificar. Corresponde a la casilla número 3, que es A negado por B negado por C y por D. Así que ese circuito simplificado es el que aparece en la figura, y además Carnot nos garantiza que no puedo hacer que ese circuito sea o contenga menor número de puertas lógicas. Este es el circuito más simplificado posible.
Más ejemplos. Ahí pongo un ejemplo para 3 señales en el cual hay 4 unos, que no puedo hacer un grupo de 4 unos porque si lo hiciera primero tendría una forma rara, no sería un cuadrado o un rectángulo. Esto visualmente es muy interesante porque nos da idea de si lo estoy haciendo bien. En segundo lugar, si lo hiciera, no puedo recorrer la adyacencia de todos los unos sin pasar varias veces por más de, o sea, varias veces por la misma casilla. Así que en realidad no se puede hacer un grupo de 4 unos y por esa razón tengo que hacer un grupo más pequeño, en este caso 2 grupos de 2. Bien, a partir de eso, razón igual que antes, el primer grupo de la primera fila me dice que la función será 1 si A vale 0 y si miro en vertical cuando C vale 1 porque no depende de B al cambiar de valor para cada uno de los unos. Es decir, A negado por C. Y el grupo de 2 unos de la segunda fila lo que me está diciendo es que la función será 1 si A es 1 cuando miro en vertical, B es 0, porque no depende de C que cambia de valor. En este caso sería A por B negado. Bien, el circuito correspondiente lo tenéis en la parte superior derecha. También podría haber simplificado mediante los ceros. Yo generalmente lo hago utilizando los unos, pero se puede utilizar los ceros. En este caso tengo otros 4 ceros, no puedo hacer un grupo de 4 ceros, tengo que hacer 2 grupos de 2 ceros y llamo la atención por la casilla 0 y la 2, también son adyacentes. Es como si el mapa de Carnot se plegara sobre sí mismo haciendo una especie de cilindro para asegurarlo, para que veamos que las casillas de la columna de la derecha, 2 y 6 en este caso, es adyacente respectivamente a 0 y al 4. Así que tengo 2 grupos de 2 unos y en este caso el razonamiento es similar al anterior, pero tengo que tener en cuenta que para que la función sea 0, que es lo que me dice en este caso este mapa de Carnot por ceros, fijaos en el primer grupo me está diciendo que A tiene que ser 0 cuando lo es C. Cuando C también es 0, B cambia de valor, así que no depende de B. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que cuando A es 0 y C es 0, la suma lógica de 2 ceros es 0, que es lo que quiero. Y por tanto, si nos fijamos, cuando las variables son 0, en este caso, se ponen sin negar. Y cuando las variables son 1, como es en el siguiente caso, aparecen las variables negadas. En este caso, A negado más B negado. Así que cuando simplifico por ceros, lo que obtengo siempre es una expresión en forma de producto de sumas lógicas. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos curiosos, como tenemos en la parte superior izquierda un mapa de Carnot de 4 señales, en la cual aparecen 8 unos que puedo agrupar porque toda la fila de arriba y toda la fila de abajo son casillas, está formada por casillas que son adyacentes entre sí y entre ambas filas, por lo cual puedo hacer un grupo de 8 unos y en este caso se ve fácilmente que lo que es común a todos esos 8 unos es que B es 0, tiene que ser 0, por tanto la función es B negado para que salga 1, claro. También las 4 esquinas forman un grupo de 4 unos que son adyacentes. Esto quiere decir que puedo hacer un grupo de 4 unos y se ve fácilmente que lo que es común en esos 4 unos de las esquinas es que B y D sean 0 a la vez. Por tanto, aparece el término B negado por D negado. Y luego el otro grupo de 4 unos se ve claramente que la función es 1 cuando A y B valen 1. Los dos, en ese caso, A por B. Bien, también veis un par de ejemplos sencillos que os puede permitir afianzar esta forma de hacer grupos o agrupaciones de unos. En este ejemplo lo que tengo es una función canónica que tiene en total 8 términos canónicos y que puedo representar también matemáticamente con el símbolo de sumatorio y donde pongo en decimal el término canónico correspondiente. Bien, eso me lleva a a poner los 8 unos en el mapa de Carnot. He obviado ya los ceros, pues lo estoy simplificando a partir de ahora con unos y aparecen 2 grupos de 4 unos cada uno, el grupo que aparece marcado en azul y el marcado en rojo, y la función simplificada, como veis, es muy sencilla. En un caso es A negado por B y en el otro caso es B negado por C negado. Y el circuito, que insisto, lo que hace es darnos siempre el circuito con el menor número de puertas lógicas de la álgebra de Boole. Pero a veces se nos pide que implementemos el mismo circuito con puertas NAND, exclusivamente con puertas NAND. Lo que sucede aquí es que hacemos una doble negación en la función S, la función no varía, y aplicamos el teorema de Morgan a la primera negación, con lo cual toda la expresión que tenéis en la parte inferior izquierda es una función lógica donde solamente involucra las operaciones de tipo NAND. El circuito, por tanto, lo tenéis en la parte derecha, pero ¿por qué
implementar un circuito únicamente con puertas NAND, incluso los inversores. Ahí tenéis la equivalencia de un inversor que es una puerta NAND con sus entradas cortocircuitadas. ¿Por qué empeñarnos en esto? Porque la puerta lógica natural de la tecnología, al menos de la tecnología CMOS, es una puerta negada. Es NAND, NOR e inversores, como vimos en el vídeo correspondiente. Son, por tanto, puertas lógicas con menor número de transistores, son puertas lógicas más rápidas, con menor consumo, y por eso la tecnología, cuando obliga a que cuando se quiere un diseño para velocidad, utilizar lógica negada, que se dice. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una condición indiferente de entrada. Esto es una forma de expresar una tabla de verdad que debería de tener 8 casos, pero lo que me está diciendo la tabla de verdad es que los 4 primeros, bueno, pues digamos los 4 primeros casos, 0, 1, 2 y 3, pues la señal de salida es 0, pero luego me dicen cuando A vale 1, que es lo que está remarcado en rojo, da igual lo que valgan B y C, por eso marco con 2X, el valor es indiferente, que la señal de salida es un 1. Esto en un mapa de Carnot se representa, como veis ahí en la parte derecha, donde bueno, cuando A es 1, pues tengo 4 casos, las casillas 4, 5, 6 y 7, en que la función vale 1. ¿De acuerdo? Bien, pues esto daría lugar a un circuito muy simple, que en este caso sería que la señal de salida S es igual a A. Pero no siempre es así, claro. Bien, aquí tenemos lo que se llama condición indiferente de salida, que es un poquito diferente. Lo que ocurre es que en las tablas de verdad a veces hay casos, combinaciones de las señales de entrada que no se pueden dar nunca. Nos garantizan que según la aplicación esa combinación de señales de entrada no se pueden dar nunca y por tanto la señal de salida es indiferente. Pongo una X para indicar que como ese caso no se puede dar nunca, pongo una X. Pero también puedo construir el mapa de Carnot. Fijaos lo que ocurre. Lo que ocurre ahora es que en las casillas 1 y 5 tengo 2X y en las 6. Pero las casillas 1 y 5 me permiten agrupar esos dos unos, el de la casilla 4 y 3, para hacer dos grupos de dos unos. Y me diréis, no, pero es que la X no es un 1. Ya, no lo es, pero las puedo aprovechar para hacer esos grupos porque me están garantizando que esas combinaciones de entrada no se pueden producir nunca. Por esa razón, y despreciando la X de la casilla número 6, que no me vale para nada, ni me es útil para nada, puedo hacer una simplificación mayor y obtener un circuito más pequeño, con menor número de puertas lógicas. Bueno, luego tenemos también algo reseñable, que es a veces la falta de experiencia hace que introduzcamos en la agrupación de unos lo que se llaman grupos redundantes. Los he marcado en rojo en los 5 ejemplos que os he puesto. Fijaos, en el primero de la parte superior izquierda, el grupo marcado en rojo es innecesario. Si ya he agrupado todos los unos, en los dos grupos de 4 unos, el grupo en rojo no lo necesito. Es un grupo redundante, daría lugar a un término en la expresión matemática, la función, y daría lugar a una puerta lógica adicional que en realidad no se necesita. Así que diríamos, ¿el circuito no funciona bien? No, funcionaría bien, daría respuesta a la tabla de verdad o al mapa de Carnot correspondiente, pero desde luego no es una buena simplificación y denotaría que el diseñador tiene poca experiencia o ha sido un poquito descuidado. Lo mismo ocurre en el resto de los ejemplos. He puesto a propósito grupos marcados en rojo redundantes para que veáis que en realidad no se necesitan. Otra cosa es, como ocurre en el ejemplo de la parte inferior izquierda, que realmente yo quiera reutilizar unos de algún grupo o de algún uno ya previamente agrupado. Por ejemplo, en la parte inferior izquierda tengo un grupo de 4 unos que ocupa toda la segunda línea de casillas y he utilizado el 1 de la casilla número 4 para hacer un grupo con la casilla número 0. Esto es completamente lícito. No solamente lícito, es obligatorio si queremos simplificar bien. Reutilizar uno previamente agrupados para agrupar otros unos que no lo están es algo imprescindible. Lo que no se puede hacer son grupos con unos que ya están agrupados y no contribuyen a simplificar la función, sino a complicarla. Bien, ahora nos vamos a dedicar a estudiar un poco el método de Quine-McCluskey. Es un método que se debe a Willard Quine, de la Universidad de Harvard, y a Edward McCluskey cuando estaba haciendo su tesis doctoral en el MIT. Se utiliza para simplificar funciones de 5 más variables, en realidad, donde los mapas de Carnot dejan de ser útiles. Es un método de simplificación que, junto con el método de Petrick, que mejor se adapta para ser empleado
o para ser programado en software de diseño. El método de Petri, que en realidad se basa en el de Quick-McCluskey, pero empleando una técnica final distinta para obtener la función simplificada. No tiene más interés para nuestros objetivos en este breve vídeo. El diseño de las tablas que se explican a continuación, en las dos etapas del método de Quick-McCluskey, la etapa 1 y la etapa 2, se va a hacer con un ejemplo, para que la comprensión sea más sencilla. En la etapa 1 se parte siempre de una de las dos expresiones canónicas que tienen una función lógica, minter o master. Por ejemplo, supongamos una función lógica de 4 variables. He puesto 4 por sencillez, pero el método es mucho más eficaz o es mucho más, ofrece mayor facilidad que las mapas de Carnot cuando son 5 o más variables. Pero bueno, por simplicidad, supongamos una función de 4 variables formato minter, dado por esa expresión matemática que, como sabéis, con esa especie de sumatorio, lo que estoy diciendo es que es una suma de productos lógicos y que son los términos canónicos 0, 1, 3, 4, así, etcétera, hasta el 15. El resto de los términos que no aparecen en la expresión minter forman parte de la expresión master, que es donde hace la función es 0, que es el 2, 6, 8, 12, 13 y 14, y la expresión master matemáticamente se expresa con el símbolo de producto, en este caso producto lógico de sumas lógicas. Bien, el ejemplo lo tenemos ahí, tiene todos esos términos canónicos que vemos y he puesto la combinación en binario, la combinación de los valores de A, B, C y D correspondientes, señalando en la columna de la derecha el número de unos que tiene cada término canónico, desde el término canónico 0, que tiene 0 unos, hasta llegar al término canónico 15, que tiene los 4 unos. Pues veis, esta es la primera tabla de la etapa 1 del método de Quick-McCluskey. Bien, a continuación lo que hago es, voy a empezar a combinar, mejor dicho, a agrupar cada término canónico según el número de unos que tenga. Fijaos, el término canónico 0 es el único miembro del grupo 0, es decir, es el grupo que tiene 0 unos. El término canónico 1 y 4 tienen dos unos, tienen un 1 cada uno, quiero decir, y lo he puesto en el grupo el grupo de términos canónicos que tienen un 1. Los términos canónicos 3, 5, 9 y 10 tienen dos unos cada uno, y entonces he formado el grupo de dos unos, el grupo de 3 unos con el 7 y el 11, y el grupo de 4 unos solamente tiene el término 15. A continuación, lo que vamos a hacer es intentar combinar unos grupos con otros, y los vamos a ir marcando en la columna de la derecha con un tic en rojo para indicar que efectivamente los he combinado. Fijaos, si observáis el término canónico 0 y el 1, que pertenecen al grupo 0 y al grupo 1, se diferencian un bit, que es el D. Así que los puedo agrupar y llevarlos a la siguiente tabla, como veremos a continuación. Pero también, si nos fijamos en el término canónico 0 y el 4, que pertenecen al grupo 0 y 1 respectivamente, también se diferencian en el bit B, en la señal B, que en un caso es 0 y en otro es 1. El resto de los bits son iguales. Hago esto con todos los grupos, con todos los términos canónicos de todos los grupos. Por ejemplo, ahora el grupo 1 con el grupo 2. Fijaos que si nos fijamos en el término canónico 1 y en el 3, se diferencian el bit C, que en un caso vale 0 y otro 1. Este método lo reitero de forma iterativa, valga la redundancia, y lo que voy haciendo es marcando cada vez que los puedo combinar, marco como decía antes, con un tic en rojo en la parte derecha para no perderme, porque con 4 variables no es muy complicado, pero si se tiene más variables hay que hacerlo manualmente, la verdad es que uno se puede despistar. Y voy haciendo el grupo 0-1, que son las agrupaciones que he hecho con el grupo 0 y el 1 de la tabla anterior. Pues ahí tenéis el término canónico 0 y 1, comparten 3 bits, uno es diferente, que es el D, y lo sustituyo el bit distinto por un guión. El grupo 0,4 es B, el que es diferente, y lo sustituyo por un guión. El grupo 1 y 2, es decir, he combinado los elementos canónicos, términos canónicos del grupo 1 con los del 2, y ha dado como consecuencia el 1,3, cuyo variable distinta o valor distinto es el C, y así sucesivamente voy obteniendo todos. Dándome cuenta, además, cuando termino esta tabla número 3, de que al combinar términos 1 y 2, los grupos 1, 2 con los 2, 3, el término canónico 10, 11 que he obtenido de la tabla anterior
no lo puedo combinar ni con el 1, 2 ni con el 3, 4. Fijaos que el 10-11, que es 1-0-1, y el bit diferente es el D, no se parece nada a los que hay en la agrupación 1-2 y la agrupación 3-4, que es con los que puedo hacer una nueva agrupación. Así que le marco con una letra, en este caso he puesto la letra E, el color azul de fondo, para indicar que ese término no lo puedo agrupar con los demás para hacer, digamos, obtener una agrupación mayor. El resto sí, así que construyo la tabla número 4, en los cuales de los grupos 0, 1 y 1, 2, los términos canónicos 0, 1, 4 y 5 tienen en común A y C y son diferentes B y D. Los grupos 1 y 2 y 2 y 3, el término canónico 1, 3, 5 y 7 tienen en común A y D, que son iguales, pero B y C no, y nos marco con 2 guiones. Y así sucesivamente hasta completar esta tabla número 4. Ahora vuelvo a intentar agrupar el grupo 0, 1, 1, 2 con el 1, 2, 2, 3 y veo que es imposible. Y el 1, 2, 2, 3 con el 2, 3, 3, 4 y veo que es imposible porque es que no hay manera, no hay valores comunes, por decirlo así, que me permitan hacer este agrupamiento. Con lo cual, marco con una letra, igual que antes, con fondo azul, estas agrupaciones no posibles. Ya he terminado de hacer agrupaciones y esto ya me permite, de acuerdo, a construir la tabla final del método de Quinn-McCluskey. Esta tabla final, lo que represento en la parte de la izquierda son las letras que he ido dando a los grupos que ya no puedo agrupar más. En la parte superior tenemos los términos canónicos de la función y voy marcando todos los elementos de cada una de las letras que he obtenido en la tabla anterior. Si queréis me vuelvo a la tabla anterior. Fijaos el D. El D, pues lo que veo es que A es 0 y C es 0, ya no puedo agruparlo más veces y por esa razón aparece aquí que ese término da lugar al A negado por B negado. El siguiente término también ocurre en la letra D, que es el término canónico 4, pero no se debe utilizar dos veces por una cuestión lógica, solamente se toma uno de los dos elementos, uno de los dos casos en los cuales hay una sola marca. Esto lo reitero, por favor, solo se consideran aquellas marcas que están solas en la columna. La marca en el término canónico 0, en el 4, en el 9, en el 10 y en el 15. Los demás no hacen falta. Con estas marcas, claro, la letra D tiene dos marcas, en 0 y en 4. Solamente se toma una de las dos. Y ya finalmente, el término canónico 9 es la letra B. Si me vuelvo a la figura anterior, la letra B lo que tiene es que B tiene que ser 0 cuando D es 1. Y eso es lo que represento aquí. B tiene que ser 0, B negado cuando D es 1 y así aparece cada uno de los términos. Bueno, a continuación y para finalizar, pues obviamente obtengo una función simplificada, es la función más simplificada posible, no hay otra con mayor simplificación y daría lugar lógicamente a un circuito con el menor número de puertas lógicas de la algebra también. Muy bien, pues con esto espero que os haya gustado y que si tenéis alguna duda incluso me escribís a través del canal y que si os ha gustado pues hacéis un clic en me gusta y os invito a la siguiente presentación tanto de electrónica